Bueno, ¿qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Pues nada, yo de nuevo con todos vosotros, muy contento, y hace tan solo 2 días estuve aquí con todos vosotros. En este caso os presentaba o hacíamos una pequeña revisión de este rifle del Air Max, el Crye, el modelo X Pro. Entonces, bueno, ese día os decía que os daba una pequeña pincelada sobre este visor que he recibido por parte de Vector Optics. Ya sabéis que yo, pues, bueno, colaboro con ellos también en momentos puntuales, que acaba de salir al mercado, y ya os decía que era de 40 aumentos y que era una auténtica barbaridad. Si no lo dije en su día, os lo digo ahora. Alex, tú siempre dices lo mismo, coño, si es que es verdad, si es que estos visores se ven muy bien, tienen una relación calidad-precio que creo que no hay ningún visor en el mercado que los pueda superar, ni siquiera igualarlos, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué visor se trata? En este caso os voy a hablar un poco sobre, tengo por aquí una mesita, ¿vale? Para tener las cajas y 4 cosillas más. Se trata del Tauron 540 x 56 y tubo de 34. Es un visor que es de primer plano focal y es de 40 aumentos. Hay muy pocos visores en el mercado con una calidad soberbia que podamos nosotros comprar o adquirir al día de hoy. Entonces, bueno, dejo la caja por aquí y os voy contando algunas cosillas más de este visor. Ahora cogeré la caja, la abriré para que vosotros también veáis qué es lo que os vais a encontrar dentro de esa caja. Esto es un visor que es de 8 aumentos, por así decirlo, y muchas veces vosotros os liáis con el tema de los 8 aumentos. Cuando vais a lo mejor las características de un visor y os pone 8X, ¿y eso qué significa? Bueno, eso significa la diferencia que hay entre el aumento más pequeño, el ángulo más abierto, y el ángulo más cerrado. ¿Cómo se calcula eso? De una forma muy sencilla. Si este es un visor de 5 a 40, pues dividimos 40 entre 5 y nos sale 8. Así que sabemos que si nosotros ponemos el visor en 5 aumentos, es capaz de aumentarnos 8 veces esa imagen. Así que nada, era una pequeña aclaración, creo que por defecto profesional. Y nada, bueno, una de las características principales de este visor, de los nuevos visores de Vector Optics, son sus cristales. Son cristales ED, que eso no es ni más ni menos un cristal de dispersión extra baja que ya desarrolló hace bastantes años Nikon. ¿Qué conseguimos con este tipo de cristales? Pues bueno, una corrección de aberraciones cromáticas, de lente también, dispersiones de lente, y especialmente mayor nitidez, un color más real y más contraste, sobre todo incluso a máximo aumento. Vosotros seguro que habéis mirado por visores en los que dices, joder, qué bien se ve, por ejemplo, de 24 aumentos, que dices, joder, qué bien se ve a 16, a 10, a 5, incluso a 18, pero ya cuando lo hemos puesto a su máximo aumento, ya hemos tenido niebla, se nos oscurecen los bordes, el contraste, me acaba de dar una avispa aquí en el oído, el contraste se reduce mucho. Bueno, pues con este tipo de cristales, no solo de este visor, sino de cualquier visor que pueda tener ese tipo de cristal, eso ya se corrige bastante. Tubo de 34, lo cual nos va a permitir un amplio rango de ajuste tanto en altura como en deriva. Este no es el visor de los que yo he probado de Vector el que más rango tenga, pero es que sí es el visor que más aumentos tiene, y eso también es algo que hay que tenerlo en cuenta en este sentido. ¿Cuál es la corrección que podemos tener nosotros con este visor? En altura 25 miliradianes, viene en miliradianes, y en deriva 12 miliradianes. Las torretas son muy suaves. Lo voy a comparar en varios aspectos con los otros Tauron que yo tengo. Ya sabemos que antes estaba el Taurus y ahora han sacado una gama nueva que es el Tauron, porque el Taurus lo siguen fabricando y lo siguen comercializando. Entonces, yo ya sabéis que recibí hace poco un Tauron de 24 aumentos, otro de 32, y ahora he recibido este. Hay algunos cambios, como pueden ser en las torretas. Las torretas de los otros Tauron son como más toscas, son más duras, no tienen bloqueo, y este son como más suavecitas. Tengo que decir que este es un visor 100% para competición, competiciones en PRS como para competiciones especialmente en Benres, ya no solo por su aumento, sino por la retícula que tiene, pero ahora os contaré un poco más al respecto. Es un visor que, además de estar fabricado para fuego, está especialmente diseñado también para armas de aire comprimido. ¿Por qué? Porque tenemos
un paralaje lateral muy suave, no es tampoco de los más suaves que he probado, pero es muy suave el paralaje y comienza tan solo en 15 yardas, lo que pueden ser aproximadamente 12 o 13 metros. Como decía, especial para competiciones con carabinas de aire, como puede ser a lo mejor también FT, o sea, Field Target, ¿no? ¿Qué más os cuento? Los ajustes por clic. Tiene un ajuste por clic, como ya suele ser normal en la marca, de 1,10, grosso modo. Nosotros corregimos con un clic 1 centímetro a 100 metros, 2 centímetros a 200 metros y así sucesivamente para el que tire tan largo. Y luego cuenta con una retícula nueva también, patentada por Vector Optics, que se llama VTA 8000. El punto central de esa retícula es flotante y tan solo mide 0,03. Vamos a tener quizá algo de dificultad para verla cuando estamos disparando 5 aumentos, pero cuando nosotros la pongamos a 40, es un tamaño perfecto. Y luego, como os decía antes, esta es una retícula especial para competiciones PRS y bueno, Field Target y sobre todo también Benres. ¿Por qué? Porque tiene unas señales de referencia de 0,25 mil. Eso va a hacer que para nuestras correcciones con la retícula tengamos unas señales estratégicamente colocadas y tampoco nos van a molestar. Yo he visto algunos visores que tienen tantísimas señales de referencia que a mí personalmente me molestan, y yo no lo estoy diciendo ahora porque estoy haciendo un vídeo de este visor, ya lo he dicho en muchísimos vídeos y creo que es raro el vídeo en el que no lo digo. Para mí, cuanto menos puntos de referencia tenga, mejor, que no sean muy grandes y sobre todo que no me interfieran a la hora del disparo. A ver, ¿qué más os cuento, chavales? Yo voy a ir contando cosas conforme se me vayan ocurriendo y conforme bueno, vaya viendo. Posiblemente se me olvide algo. Bueno, como siempre digo, en la caja de comentarios de este mismo vídeo me puedes preguntar si tienes alguna duda o si hay algo que no he dicho que a ti te haya faltado, ¿no? Entonces, bueno, seguimos con la retícula iluminada. Dispone de una pila o se ilumina gracias a una batería, una pila de las típicas, de esas de botón larga, CR2032, y como decía hace un momento, tiene 6 niveles de iluminación. Un visor que está purgado en nitrógeno, como prácticamente ya todo al día de hoy, y tiene una compensación de dioptría de -2 hasta +2. Es un anillo bastante suave, no cuesta nada trabajo moverlo, al igual que pasa con torre de la deriva. Sí que es cierto que el anillo de zoom, el anillo de aumento, sí que está un poquito más duro, pero bueno, nada que no podamos corregir gracias también a una palanca de arrastre que nos trae el visor, como todo la gama Taurón. ¿Qué más os cuento, chavales? Bueno, las torretas, como decía antes, creo que la caja de mecanismos la han cambiado, son clics muy audibles. No tanto como el Taurón de 24 aumentos y el Taurón de 32, pero están más suaves. Entonces, a ver, está un poquito más suave. ¿Cuál es la diferencia entre ese Taurón o esos dos Taurón y este? Que esos no tienen bloqueo y este sí tiene bloqueo. A esos tampoco tienen retícula iluminada y este sí que tiene retícula iluminada. Como decía hace un momento, un visor especial o diseñado para la competición, y no lo digo yo, lo dicen ellos en su propia página web, ¿no? Son visores específicamente diseñados para ese fin. Y la deriva también tiene bloqueo en la torreta para que de forma accidental no cambiemos ningún clic y perdamos una competición por culpa de un fallo tan tonto como ese. Fabricado como siempre en la mayoría de visores de Vector en aluminio 6061 de tipo 6. Esto significa que en este caso este visor puede soportar golpes de hasta 1000 G, una auténtica barbaridad. No es muy grande para los aumentos que tiene, es una de las cosas que a mí me ha sorprendido. Mide tan solo 36 centímetros y medio. Quiero recordar que el Taurus antiguo que yo tenía, el de 30 aumentos, medía 39 o algo así, todavía más grande, con lo cual estéticamente es un visor que a mí me gusta muchísimo. Ya sabemos que los visores de 40 aumentos son muy grandes, bueno, pues este lo han reducido muchísimo, pero es que encima tampoco pesa demasiado. Este se nos queda en 1,8
perdón, en 980 gramos. Pesa incluso hasta un poquito menos. Quiero recordar que el Taurón que yo tengo de 32 aumentos, así que es es liviano para las características técnicas que nos ofrece. El alivio ocular, ¿de cuánto es? De 100 milímetros, una distancia buena para que no tenga ningún tipo de accidente, porque como ya os decía, este visor también está fabricado para poder disparar con armas de fuego. Entonces, cuanto más cerca estemos del ocular, más riesgo tenemos nosotros también de sufrir algún golpe. Tengo una mosca por aquí que me está dando una morcilla que no veas. Nada, ¿qué más os cuento, chavales? Bueno, hablaba del ángulo del alivio ocular. El ángulo de visión, pues lógicamente dependerá a los aumentos a los que nosotros estemos trabajando. ¿Que trabajamos 5 aumentos? Pues el ángulo de visión a 100 metros es de 8 metros de visión, ¿vale? Y si estamos trabajando a 40 aumentos, tenemos tan solo 1 metro de ángulo de visión. El campo de visión se reduce muchísimo. Como la mayoría de visores de Vector Optics y la mayoría de visores con cierto nivel, este visor también tiene ya garantía de por vida, y ya lo he explicado en algunos otros vídeos. Garantía de la que no te preguntan, de la que es una garantía real. Ya sabemos que muchas veces garantía de por vida o garantía de yo no sé cuánto tiempo, pero luego para poder cumplir esa garantía hay que cumplir unos requisitos que finalmente no la cumplen. Entonces, en este caso, ellos no te preguntan, y no lo digo yo, ellos lo dicen. A ver, me vaya a permitir un segundín que coja la caja por aquí, dejo la caja. Lo dice este papel que va a salir volando, dice que tiene 1 año de garantía, garantía de por vida, que no te van a preguntar, que quizás si tú eres tan amable de decirle qué le pasa, o ellos es lo único que te van a preguntar, ¿no? Oye, ¿qué le pasa, no? Lo van a intentar arreglar. Si lo arreglan, perfecto. Si no lo arregla, te mandan uno nuevo. Bueno, pues el visor viene con esta presentación, viene aquí una especie de cartulina que te da las instrucciones sobre cómo funciona este visor a través de un código QR. La verdad que está bastante bien. Y aquí además te viene cómo se ajusta el tema del zero stop y bueno, de los anillos y tal, que son. Esto se sigue volando. Bueno, y luego ya que estoy con esto, ¿qué nos trae la caja? Bueno, pues lógicamente viene muy bien acolchada, como todos los visores ya últimamente, y nos viene con una tapa de protección de goma. Nos viene también con algunas cositas de esto que se le pega a las camisetas o a las gorras y tal. La tarjeta VIP de la garantía. Aquí nos tiene un número que es el número de garantía. Esto no se nos puede perder nunca. Bueno, algunas fichitas de estas, que esto creo que medía un MOA para poder medir nuestros grupos. Y bueno, luego alguna llave, la llave para la, no sé esta llave exactamente para qué es. Bueno, sí, estas son para la anilla del visor. Aquí tenemos nosotros la palanca de arrastre. Es muy sencillo poner, simplemente se coloca, tiene ya su propia ranura, se coloca, se atornilla y se tarda en ese proceso pues como mucho 30 segundos. Un parasol que todavía ni he puesto. Ya os digo que este visor me llegó hace prácticamente 3-4 días y ni lo he puesto todavía. ¿Y qué más tenemos por aquí? Bueno, tenemos una llave de plástico con el diseño nuevo que ha hecho Vector para poder modificar nuestras torretas. Creo que he dicho que tiene para hacer stop con sistema de disco. Ahora mismo está desactivado, pero es tan sencillo como ya tengo muchos vídeos explicando cómo funciona, ¿no? Quizá haga un vídeo y lo incluya dentro de este. Si no, en cualquiera de los vídeos que yo ya tengo publicado de cualquier visor de Vector, porque es prácticamente el mismo sistema, a excepción de la serie Continental, pero la gama Taurón es el mismo sistema. Disco, se aprieta ese disco y ya se activa el sistema. Es algo tremendamente sencillo. Bueno, y luego tenemos también por aquí una pequeña bolsita con una gamuza dentro para limpiar nuestra lente. Y una de las cosas que, como siempre, trae los visores de Vector Optics son unas anillas, en este caso lógicamente de 34 milímetros, para que ya no tengamos nosotros que buscar unas anillas para este visor. Estas anillas son muy buenas, son muy buenas. Antes de que yo trabajara
con Vector Optics o colaborara con Vector Optics, hice una revisión de unas monturas muy caras, muy caras, notablemente más caras que estas de FX, unas inclinables, y en ese vídeo os hablaba sobre esas monturas FX, os hablaba sobre una Eagle Vision, que esas sí son ya notoriamente más caras, y os hablaba también un poco por encima de las monturas de Vector Optics. Yo decía que para mí, de esas tres, las mejores eran las Vector Optics, especialmente relación calidad-precio. Y no sé qué más contaros, chavales. Creo que ya lo he dicho más o menos todo. Bueno, viene con certificado de calidad IP67. Ya sabemos, o si no sabéis, te lo recuerdo, que nosotros podemos coger este visor, podemos meterlo debajo de agua como máximo 1 metro y como máximo 30 minutos y no le pasa absolutamente nada, puesto que está sellado contra la humedad y el polvo en ese grado. Yo no lo voy a hacer, no sé si alguien lo tendrá el gusto de hacerlo. Si alguien lo hace, pues que me llame y me diga que efectivamente está bien sellado. Yo no lo voy a hacer, yo soy muy tiquismiquis cuidando mi equipo. Y bueno, no sé qué más contaros, chavales. Os dejaré por aquí un código de descuento para que podáis comprar este visor directamente en la página web de Vector Optics aquí en Europa. Y bueno, y ahora no voy a poder enseñaros ningún grupo disparando ni nada de eso, porque bueno, aquí no puedo disparar, la carabina además es nueva, no tengo balines, no tengo nada prácticamente, y sí lo que voy a hacer es que le voy a poner la Scope Cam y bueno, grabaré algunas imágenes también para que vosotros la podáis ver. Es importante, y siempre me repito en esto, la calidad que tú vas a ver en tu pantalla de tu ordenador, de tu televisión o de tu móvil no es la misma que yo veo por aquí, porque esto se graba a través de una cámara que aunque los cristales son buenos, se supone que son cristales buenos, la de la Scope Cam, pero ya está pasando la imagen por otros cristales, por muy buenos que sean, y esa imagen llega a una cámara de acción con lentes de plástico y un procesador, pues bueno, una lente relativamente barata, y luego además eso hay que procesarlo y subirlo a internet, bueno, es un lío. Entonces a mí me da muchas veces coraje, porque la calidad que yo veo luego no es la que realmente se representa en las imágenes que vosotros veis en los vídeos. Pero bueno, yo ya entiendo que vosotros os fiáis de mí y poco más, chavales, así que nada. Repito que para mí es un placer el que estéis ahí conmigo, el que me acompañéis y en definitiva, como siempre digo, el que no me dejéis solo en esta aventurilla que para mí es la del aire comprimido y que tan buenos ratos me da, sobre todo por la gente tan maravillosa que cada día voy conociendo. Agradecer lógicamente, y como no podía ser de otra forma, a Vector Optics su colaboración conmigo, siempre están dispuestos a mandarme material. Entonces bueno, el otro día se pusieron en contacto conmigo: oye Alex, hemos sacado un visor nuevo, te lo queremos mandar, ¿te interesa hacer un vídeo? ¿Tienes tiempo y tal? Pues sí, oye, pues mandármelo y cuando tenga un momento pues yo os lo hago. Así que nada, mi agradecimiento, me reitero hacia ellos y nos vemos muy pronto, chicos. Venga, un abrazo a todos. Bueno, chavales, os cuento, iba a recoger todo el tinglado y he dicho, bueno, de hecho me había quitado el micrófono y todo, y digo, que por cierto no sé si lo tengo encendido, sí, y digo, bueno, le voy a hacer una toma de imágenes a través de la Scope Cam, pero no quería hacerlo. ¿Por qué? Estoy en la costa. Aquí por las tardes la neblina, la bruma que hay es muy grande, ¿no? La humedad es muy grande. Entonces, claro, si quiero hacer tomas a distancias largas, la neblina se ve y vamos a poder confundir las condiciones meteorológicas que tenemos en la actualidad con que el visor no se pueda ver bien. Entonces, eso por un lado. Y seguramente me estaréis diciendo, ya está poniendo excusas. No, estamos a 37 grados ahora mismo, hace una calor infernal. Esto, como diría Rambo, esto es un infierno. Entonces, bueno, acabo de poner a 25 pasos de los míos, serán 26 metros, 24 metros aproximadamente, el trípode para haceros por lo menos alguna toma un poquito más cercana, para que esa neblina no interfiera demasiado. De todas formas, haré algún vídeo ya disparando con esta carabina en el campo de tiro, disparándole a la diana a través de la Scope Cam, como no podía ser de otra forma, y de este visor. Entonces, bueno, voy a enseñaros la imagen, cómo se ve del trípode. El trípode, el cabezal es negro, con lo cual en alguna ocasión ya os he dicho que las aberraciones cromáticas, el filo púrpura que sale en condiciones de contraste alto, en algunos casos es muy evidente. Vamos a ver en este visor ese caso de contraste alto, cómo se ve, si realmente los cristales ED son buenos o no son buenos. Entonces voy a enseñaros la imagen a través de la Scope Cam, ¿vale? La rótula del trípode que yo tengo. Bueno, ahora mismo estoy a 5 aumentos. Como podéis ver, el color y el color del azul aquel de allí de
de la señal de tráfico es impresionante, ¿eh? Buah. Es increíble lo bien que se ve. Aquello no está enfocado, lógicamente, porque he enfocado el trípode, pero bueno, podéis ver que el tono de color que tiene es la leche. Y como podéis ver, la montaña de allí del fondo ya se ve la neblina de estar pues a escasos metros del mar, ¿no? Yo ahora mismo, como decía hace un momento, estoy en la costa, estoy en el mar y bueno, vamos a ver cómo se ve este visor a su máximo aumento. Bueno, estamos a 5 aumentos, de 5 nos vamos a ir a 10 aumentos. En 10 aumentos pues no estamos viendo prácticamente nada de aberración, yo no estoy viendo absolutamente nada, espero que la cámara no me fastidie, pero yo no estoy viendo absolutamente nada de aberración cromática. A 10 aumentos nos vamos a ir a 20 aumentos. Como podéis ver, es una barbaridad lo bien que se ve a 20 aumentos. ¡Buah! ¡Qué pasada, chicos! ¡Qué maravilla! Nos vamos a ir a 30. Bueno, el grado de definición que tiene a 30 aumentos es muy bueno, ¿eh? ¡Wow! Las aristas de lo que es la rótula, el calado está muy marcado. ¡Wow! Los bordes son la leche, están súper nítidos. Venga, nos vamos a ir a 35. ¡Qué barbaridad! ¡Qué bien se ve! Y ya a 40 aumentos. Una locura, chavales. Me ha costado mucho trabajo poner la Scope Cam. ¿Por qué? Porque claro, para que se vea desde 5 hasta 40 aumentos, he tenido que quitar un anillo, bueno, he tenido que montar, he estado un buen rato. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que la pones a 40 aumentos y de 15 hacia abajo no se ve, o al contrario, la pones a 5 aumentos, hostia, qué bien se ve, pero empieza a subir y cuando llega a 15 o 20 aumentos ya la imagen se pone negra, ¿no? Entonces he hecho un recorrido de toda la gama a ver si conseguía que se viera bien. He conseguido que se vea más o menos bien, y digo más o menos bien porque a partir de los 30 aumentos ya se me estaba empezando a oscurecer aquí un poquito la imagen, pero claro, se me oscurece aquí, no se me oscurece aquí, ¿no? Entonces, encima me está dando el sol y me cuesta mucho trabajo poder ver la imagen, pero es que además cuesta mucho trabajo, ya no solo aunque no la vea, porque yo tengo una opción en el móvil que puedo ver la imagen en el móvil, pero es que cuesta mucho trabajo acoplar la Scope Cam para que se vea bien a 5 y a 40 aumentos. Entonces, bueno, estamos viendo, ahora mismo estamos a 30 aumentos. Uf, qué bien se ve, chicos, qué bien se ve, qué bien se ve. Vamos a ver qué hay por allí, a ver si hay por aquí, no sé, alguna señal o algo por allí que se vea, algún colorcito. A ver, dejadme un segundín, chicos, que vea, allí hay una señal, creo. Bueno, aquella señal, y así vemos también un poco la profundidad de campo que nosotros tenemos a 40 aumentos. Bueno, ahí estamos viendo las florecillas. Es que claro, como encima se mueven, bueno, es una pasada como se ve, ¿eh? Es una pasada cómo se ve, sobre todo la fidelidad de los colores. Y bueno, ya había puesto aquí, lo que pasa es que no se ve, había puesto la caja debajo del trípode, había puesto la caja del visor, lo que pasa es que no se ve. Entonces voy a poner aquí el micrófono con riesgo de cargármelo, pero que no.
Bueno, yo creo que ahí más o menos está enfocado. Ahí más o menos creo que está medio enfocado. Y bueno, estoy a 40 aumentos. Nos vamos a 30. La profundidad de campo es mínima, Nos vamos a 20. A 20. Qué bien se ve, tío. Qué bien se ve. Nos vamos a 10. Y de 10 nos vamos a los mínimos aumentos, a 5. Bueno, chicos, pues nada.